Buenos días, sed bienvenidos. Hoy con 3 líneas de mutación a través de los transicionales correspondientes vamos hasta el hexagrama número 23. Arquetipo del derrocamiento, la desintegración. Una única línea yang está en la cumbre. Hemos agotado un ciclo, se han agotado las energías, no es posible mayor emprendimiento. Llevaríamos el apilamiento de naipes que hacíamos de niño por ambición a su autodestrucción, y lo propio en este contexto es obviamente no proveer hacia emprender, sino fomentar la base con generosidad. Si tenemos una construcción con unas características previas hecha por un arquitecto, supuesto de una construcción urbana, pues, y queremos echar mayor altura, pues lo propio será que antes se amplifiquen las bases. Bien, este es el hexagrama que vamos a tener como terminal. Y hoy para llegar hasta él, hasta su cumbre, sin rebasarla, obviamente, pues vamos a comenzar con el arquetipo 3, la dificultad inicial, que está constituido por el trueno y la lluvia, significando una densa y caótica plenitud. Y otra de las imágenes prismáticas compuestas por los elementos constituyentes, pues representan al pie del primogénito Chen, que pretende, va a abrirse paso a través de la bolsa amniótica para entrar en el mundo. Tanto una densa y caótica plenitud como la situación del parto requieren necesariamente de ayudantes capaces, no de cualquiera que tengamos a la mano. Dentro de este contexto de la dificultad inicial, la línea primera lleva el hexagrama número 8, la quinta lo hace al 24 y la sexta el hexagrama 42. Estamos en la primera línea de la dificultad inicial. Digamos que el niño gatea y anda entre papá y mamá que le tienden los brazos y la tita o la abuela, y él está titubeando. Es natural que en el principio de la dificultad no se determine del todo si por mamá, papá o la abuelita. Es natural, pero el complementario transicional es el hexagrama número 8, el arquetipo de la solidaridad. El texto para la solidaridad denota que la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Por tanto, las dudas, ¿quién me ofrece más seguridad? Es natural. Si se duda demasiado tiempo, quizás no estén si las opciones que hay no tenemos seguridad de que vamos a durar en ellas, pues contemplemos otras opciones. Este es el contexto básico de la solidaridad. Y la primera línea, aunque tiene ese trastabilleo inicial de indeterminación, debe buscar cómo y con quién solidarizar, cuándo y en qué posición. La línea quinta, línea central del trigrama externo en este contexto de la dificultad inicial, pues le dice el texto: mira, consultante, aquí no ha lugar a que tenga a ir a por grandes bendiciones, sino a conformarse con pequeñas bendiciones. Yo suelo decir que con un elemento de sostén, detente en pie, ve con tu escudilla, alcanza el agua que pueda y el arroz que pueda, y vuelve, como indica el transicional, sobre tu tocón raigal, hexagrama número 24, equivalente a la convalescencia o a la base inicial del carácter. La mínima, pero allí te reconforta, vienen a verte, te traen regalo, hablas sobre tus planes y vas afirmando tu posición. La línea sexta, pues no ha sucedido de ese modo. El consultante se ha lanzado, ha pasado el muro que
cierra la ciudad y la previene contra la barbarie, ha caído por encima y yace llorando y lamentándose. El texto del complementario, que es el 42, arquetipo del aumento, cuya características enuncian el noble, donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ellos. Es evidente que al haber transgredido el límite, pues implica defecto, has caído por tu propia transgresión, vas a estar ahí llorando todo el tiempo, levántate, estimula el carácter en la elevación, deslastrando, y al mismo tiempo, si algún otro compañero ha caído contigo por transgredir, verá que lo propio es por medio de tu estimulación del carácter, de levantarte y de reponerte, pues estás con ellos proveyendo entusiasmo en el entorno para emprendimiento de labores mejor pensadas y sin transgredir. Así que antes que con más ambición querer alcanzar, sustenta la base con generosidad. El siguiente arquetipo tenemos delante al conflicto. El cielo tiende hacia arriba, el agua hacia abajo, esto en la naturaleza es natural, pero en el ámbito de lo humano, cada una de las partes cree que tiene toda su razón, va por ello, lo frenan y genera un conflicto, y lo mejor de un conflicto es no tenerlo, y si se ha penetrado en él, es retirarse prontamente, y si es que hay que atravesar por él necesariamente, ponerlo en manos de una autoridad imparcial, porque cada uno tiene su sesgo, pero ignora el contexto general de la justicia en lo universal y de las proporciones de cada uno, que obviamente cada uno solo contempla la suya. Dentro de este contexto del conflicto, la línea segunda lleva al 12, la cuarta al 59 y la quinta al 64. En la segunda línea vemos al consultante frente a una magnitud conflictiva enorme, insuperable. El texto le dice, más vale que tire, bueno, no el texto, es una interpretación mía, tira las llaves del coche y no se te ocurra cogerlo. Lo que tienes delante es de una gran magnitud. De hecho, el complementario transicional significa, el hexagrama está representado por el 12, una desconexión total entre los elementos yin y yang, y aquí la actitud recomendada para el noble en un contexto semejante es que aunque tenga que padecer de cierta soledad y carencia, busque refugio en su valer interior. La cuarta línea, primera del trigrama externo, ya hacia afuera, el consultante por poder podría ganar, pero no hay ningún aval de carácter ético ni espiritual que frente a alguien en desproporción de injusticia pueda sacarle los cuartos del bolsillo, por usar un símil antiguo. De manera que el complementario transicional, el 59, arquetipo en el que los antiguos reyes de China se inspiraban para construir templos, para cuando las distintas secciones que componían la comunidad tendían a sus lugares ancestrales, por el camino se encontraban los templos, veían por la unicidad, por el alto sentido de unicidad trascendente, se miraban en sus propias costumbres y desenrocaban en su interior los egoicos apartamentos de los demás para poder alcanzar mayor campo de humanidad. En este contexto, el consultante, en función de ese alto sentido de principio, pues debe disolver sus ganas de querer ganar por poder cuando no lo avala ningún principio. La línea quinta ya es central del trigrama exterior y además encontramos, efectivamente, llevamos el complejo de nuestro conflicto, pero encontramos un buen abogado, encontramos un juez imparcial
y depositamos en él la masa del conflicto para que la analice y la procese adecuadamente para poder hacer el cruce adecuado de las grandes aguas que tenemos por delante como transicional. El Sagrama 64, pero ojo que además es un río helado y las características eh, capitales para poder salvarlo sin caer en el hundimiento del hielo es la legendaria astucia del zorro que oculta detenidamente cada paso que va a dar. Pues bien, esto es lo que debe hacer el consultante, ponerlo en manos de la autoridad imparcial para que tienda un puente cauteloso para poder llegar a una consumación exitosamente. Así que, consultante, antes de comenzar a levantar, sustenta la base con generosidad. El siguiente arquetipo es el del acercamiento, hesagrama número 19, acercamiento de lo superior a lo inferior, para un análisis con proximidad, pero también con gran capacidad de previsión, no sea que por el entusiasmo inicial nos metamos negligentemente sin prever decadencia, desgaste y previsiones necesarias para el futuro. El 19 dice que al improvisado, pues, él lo sorprende la decadencia, los talomés, desventura. Esto es algo que humanamente se puede evitar por la previsión. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hesagrama 7. La segunda lo hace al 24 y la sexta el hesagrama al 41. La primera línea está en armonía, dice el texto, con el tiempo del consultante, el sumarse a la corriente del tiempo, incluso de esta consulta que le ha suscitado por las razones que él sepa, pero ojo, sin dejarse arrebatar por los remolinos a la hora de sumergirse en el análisis, pero y debe actuar como el sistema inmunológico de una manera proporcional en relación a la necesidad o como el ejército, con un preparado general que es capaz de decir esto es lo necesario, vamos a ver con qué elementos puedo contar, los distribuyo estratégicamente y disciplino conforme a esa necesidad. La segunda línea amplifica ligeramente esta cancha para el consultante, diciéndole, puede inspeccionar, colegir, reunir, sin tener demasiado temor al destino, no lo vas a transgredir. Si siempre que hayas recopilado los elementos necesarios, vuelves sobre tu tocón raigal. Hesagrama número 24 como transicional, sobre la base de tu carácter. Como un convaleciente, allí te repones del asunto, lo ordenas todo a los pares que vienen a visitarte en tu convalecencia, oye, cómo ensamblaríais esto, etcétera, etcétera. Así, finalmente, en la última línea, que muta también para el consultante y que lleva al 41, pues ya es línea de la sabiduría, ha copiado los dictámenes anteriores y ha hecho un acercamiento con un análisis muy minucioso de lo inmediato y también con gran capacidad de previsión y además pues su acercamiento es magnánimo, puede ayudarse a sí mismo y a quien se lo haya pedido y sea pertinente hacerlo magnánimamente porque tiene el transicional 41, arquetipo de la merma, pero de la merma de los caprichos, de los deseos y las pasiones, para tener un gobierno, un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que nos ocupemos. Así que consultante, antes que a nuevo emprendimiento, arrojar, fomentar la base con generosidad. El siguiente arquetipo es el 25. La inocencia, hesagrama número 25, un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía al 100% entre la base de producción y la terminal finalista de aplicación.
Está representado idealmente por Shin arriba el cielo y abajo su primogénito, el hijo primogénito del cielo y la tierra, no tiene ninguna duda. No lo empaña en segundas intenciones, es fiel a su principio esencial y así debe perseverar, sin que ningún encuentro lo distraiga de su finalidad. El consultante, no obstante, debe darle prioridad a las líneas en mutación y los complementarios transicionales, así como al terminar. La primera línea lo lleva al hexagrama 12, la cuarta al 42 y la quinta al 21. La primera línea dentro de la inocencia, el texto reconoce que los primeros impulsos del corazón suelen ser genuinos y vale, pero como tenemos cómo transicionar de esta línea en mutación al hexagrama número 12 de la desconexión, donde lo vulgar invade hasta la mitad del contexto y lo que le corresponde a un noble en tal situación es, aunque tenga que padecer carencia y soledad, buscar un refugio en su poder esencial, pues le dice, ve, haz ofrenda testimonial, pero guárdate de participar en la labor del vulgar. La cuarta línea, que ya es primera del trigrama externo, le dice al consultante, y no tengas temor, porque nada que te corresponda esencialmente, nada vas a perder, aunque lo tire, si tienes en cuenta permanentemente y con perseverancia el 42, con rectitud, que es el aumento del carácter. Si te ocupas en cada momento de tu estar en el mundo, en donde ves el bien, lo haces tuyo. Cuando descubres defectos, te deshaces de ellos, estás produciendo permanentemente el aumento de tu carácter y la estimulación en el entorno para emprendimientos adecuados. Así que no temas perder. La línea quinta, ya en la gobernación de este contexto, en el que el consultante conserva su inocencia esencial y además tiene una manera de procesar la claridad para alimentarse él y sus procesos de una manera enérgica, pro de la justicia y de la claridad, apartando los elementos intromisos, pues la línea quinta le dice, mira, en caso de enfermedad que no debes tomar, en caso de una enfermedad que pudiera decirte a alguien que te vas a contagiar o que estás contagiado, no vayas a tomar medicación porque en ti no haya dónde arraigar. Tú tienes una manera correcta, limpia, conforme a justicia y conforme a claridad de alimentarte a ti y a tus procesos. Así que antes que a nuevos proyectos querer arrojar, asienta la base con generosidad. El siguiente arquetipo, como yo lo llamo, es la Universidad de la Vida o la gran nueva biblioteca de Alejandría, donde se acumula todo el saber humano y donde la energía inicial del ser humano la facultamos allí para adquirir un conocimiento digno que le pueda servir a él para afinar su naturaleza y para poder ganarse el pan en la civilización. El 26 es el gran transformador. Dentro de la universidad, por así llamarlo, la vida, la línea primera lleva el 18, la segunda el 22 y la tercera el 41. En la primera línea, el texto le dice al consultante, es preciso que desistas. Este proyecto que llevas bajo el brazo de entrar en esta facultad, algo te ha maleado a ti, tienes el trabajo en lo echado a perder, has elegido más la facultad, párate, analiza por qué influencia y dejadez por parte tuya has permitido que tomar esta opción que es equívoca, corrígela y cuando hayas establecido una nueva base, como ya has errado una vez, vigila que no vayas a errar o dos.
En la segunda línea de no sigas hacia adelante con este proyecto o la leve modificación que has hecho porque estás viviendo un espejismo. El complementario transicional es el 22. Y siendo arquetipo de la gracia, la parte torticera es la que le toca como reflejo prismático para este consultante. Es, es muy desproporcionado aquello que te propone. Tú tienes un carácter sutil, digamos, por ejemplo, muy preponderante en las ciencias y en cambio en las letras eres negado porque aquello te parece, en fin, eh, estás viviendo una ilusión. Desiste. Lo que tienes delante es un espejismo. La línea tercera, a continuación, además van encadenadas. El consultante debe tomar buena nota de ellas. Emplea todo el tiempo en prepararte como si estuvieras en el campo de armas o en el tatami, en tu gimnasio, emplea todo el tiempo como si efectivamente preparándote para la izquierda, por la derecha, por atrás, por delante y teniendo en cuenta el transicional, pues el 41 arquetipo de la merma, pero para tú mermar tus caprichos excesivos, tus excesos, tus deseos, tus pasiones, a fin de tener un mejor gobierno de ti mismo y de aquello que te propongas y determines hacer. Así que consultante, antes que iluso querer emprender, la base, aprender a poder sostener. El siguiente arquetipo es el 29, peligro objetivo. Lo representa Can y Can, el agua. El agua, por otra parte, es un gran magisterio. No se detiene hacia nada, de nada. De hecho, el sustento de la vida universal. Pero es fiel a sí misma, no tiene pretensiones arbitrarias, discurre con transparencia y, ojo, con total adecuación al terreno circunstancial. Por allí por donde la gravedad le permite, por allí fluye y fertilizadoramente. Sin embargo, representa un peligro objetivo, no un peligro subjetivo. La línea segunda lleva el hexagrama 8. La quinta el hexagrama 7 y la sexta el hexagrama 59. En la línea segunda de este peligro objetivo vemos al consultante, pongamos un símil tanto complejo, pero está nadando en medio de un río o en el mar, pero hay resaca y en el río, pero lleva solo el cuello fuera, la cabeza fuera en una ribera y en otra lo espera su gente solidario con los que tiene compromiso y le dice mantente a flote, aunque no sea solo por ti. Tiene como complementario el hexagrama número 8, la solidaridad. No tiene más que para poder mantener la cabeza a flote, pero es tanto por sí como por los elementos de solidaridad con los que está comprometido. En la quinta línea de gobernación ya y línea central del telegrama externo, estamos, sin embargo, dentro de un contexto de peligro objetivo, no hay que olvidarlo, y el agua no tiene pretensiones egoicas de su propio yo sensual, no pretende, no va dando vueltas a ver por dónde me salgo, no. Consultante, fluye disciplinado, como el ejército que tienes como transicional, o como discurre dentro de ti el sistema inmunológico, afrontando las circunstancias del devenir y fluyendo por donde las circunstancias van abriendo camino. Disciplínate conforme a esta, como si fuera un ejército perfectamente dirigido por un general que no pretende crueldad, sino salvar las circunstancias lo mejor posible. La línea sexta no lo ha hecho de esta manera y finalmente lo vemos enrocado, rodeado de roca, como una prisión carcelaria y sujeto con maromas y cuerdas. Este contexto, bueno, estos son tus propios
vicios y tus propias pasiones quienes te encadenan y te tienen en esta prisión. Ojo con el complementario transicional del 59, arquetipo, como ya hemos dicho anteriormente, en el que se inspiraban los antiguos reyes de la China para erigir templos que recordaran cuando las tribus iban de transhumancia y tenían tendencias divergentes, les recordaban la unicidad de la ascendencia trascendente espiritual y en función de ella, pues aunque tuvieran distintas enroques de las costumbres propias, eran capaces de limpiar los egoísmos para poder abarcar mayor campo de humanidad. Así que con esto se disuelve tus pasiones y tus caprichos, que son los que realmente te tienen aprisionado. Consultante antes de emprender y derrocar, sustenta la base con generosidad. El siguiente arquetipo es el hesagrama número 30, la repetición del trigrama Li. Li abajo y Li arriba, una red, luz solar, fuego abajo, fuego arriba, capacidad para adherir a algo esencial, docilidad en el cultivo para saber separar lo claro de lo oscuro, lo blando de lo duro, poder adquirir luz y poder producir luz en lo que nos ocupemos. Bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 56, la tercera al 21 y la cuarta al 22. La primera línea estamos tratando de hacer un fuego. Estamos en el campo que no vaya a haber incendio, todo muy bien controlado. Acopiamos paja, brosa, palito, un mechero, una cerilla, en fin, soplamos por un tronco, soplamos por aquí, soplamos por allá, la huella de los pies, dice el texto, corren entrecruzadas, esto es así. Cuando iniciamos el movimiento cachorro humano, cachorro animal, hay un trastabilleo, es natural. Bien, si no pierdes centralidad y sentido de finalidad, como indica el transicional, primera línea al 56, pues vas a encontrar camino al que adecuarte, con total circunspección, sin hacer crítica de las costumbres, sabiendo, conteniendo tus ambiciones personales al respeto de aquello por donde debe aprender a transitar con respeto y a corregir aquello que durante el trayecto debas aprender. Con la tercera línea, le dice, sigue el texto hablándole al consultante. No hagas depender tu ánimo de que vengan amigos alegres y tú te pongas muy contento y cuando ellos se van, tú te vas a tu habitación y te hinchas de llorar y te tiras de los pelos. Aquí hay una deficiencia importante, en tu centro está vacío, haces depender tu consistencia y tu centralidad de las alegrías que vienen o que van. Toma como ejemplo el transicional 21, la mordedura tajante para instruir un proceso, quitando de en medio los elementos intromisos, aquellos que impiden que haya una diafanidad en tu centro para poder proveer el alimento correcto y se asiente, se ancle en ti y no tengas que depender del exterior. La cuarta línea dentro de este contexto y es la primera del trigrama externo, le dice al consultante, y no te vayas a dejar inflamar por una idea aparentemente brillante. Te ha surgido una entelequia, ¡buah! Pero no tiene sustancia. La propones a alguien que te abren la puerta, buena la idea, oh, bien, pero te abren la de atrás, salga por ahí que esto no tiene sustancia. Es un espejismo, como indica el transicional, esa grama 22, que lamentablemente otra vez lo vemos en el aspecto
no de adorno de la naturaleza, que es impecable, sino en el torticero de el vendedor de humo. Así que antes de emprender y derrocar, sustenta tu propia base con generosidad. El siguiente arquetipo es el de la retirada. Está representado abajo por Ken, la montaña, y arriba Chien, el cielo. Cierto que la montaña representa la cumbre, pues, bueno, de los grandes logros humanos, incluso en este caso de la orografía, ¿no? De la tectónica. La montaña es lo más elevado, está en lo alto del Everest, lo has conquistado, hoy he conquistado la cumbre máxima y con esta llevo unos cuantos 8.000. Bien, mira hacia el cielo. La desproporción es inaudita, de manera que esto es para reflejar en el noble la diferencia entre los elementos materiales o lo vulgar y los ámbitos de espiritualidad en los que el noble debe refugiarse en cuanto ve que asciende en su propio ser o en su entorno de compromiso lo vulgar. Bien, pues las líneas que mutan dentro de este sagrama para el consultante son la tercera, que lo lleva al 12, la cuarta, que lo lleva al 53, y la quinta, que lo lleva al 56. En la tercera línea, el texto le dice al consultante: todavía te podrías aprovechar de ciertos beneficios por parte del vulgar, pero con ello estarías demorando tu estancia con el vulgar, lo cual no es bueno para ti. No es bueno para el vulgar porque debe desengañarse de su actitud y si no hay asunto de ello. Pero también sería un mal ejemplo para aquellas personas que, por ejemplo, que miran tu supuesta ejemplaridad, que como noble, en el texto del 12, dice, prefiere pasar soledad, soportar cierta soledad y ciertas carencias que seguir aprovechándose de vulgaridades. La cuarta línea, que es primera del trigrama externo, pues ya le dice al consultante: mira, prosiguiendo además el discurso, son líneas consecutivas. La anterior todavía estaba pegada a lo bajo y esta está arriba y por tanto dice, la pérdida para quien queda es para el vulgar. Tú con este paso definitivo que has dado o inicial de un camino de evolución como el que te espera y al que debes someterte, el Sagrama 53, pues lo que estás estableciendo es una primera base para esta evolución gradual que tiene un enorme significado en el orden material de perfecta construcción y en el orden espiritual de elevación, que con detenimiento deberá llevar y tiempo a cabo y terminar de una manera ejemplar tu retirada de lo vulgar. La quinta línea, la siguiente, ya en la gobernación, pues te dice, incluso si has asumido todo esto, aquí en la posición de gobernación puedes tratar incluso ya de manera amistosa tu retirada de lo vulgar. Bueno, pues quizás en el futuro, en fin, nada que... Bien, retórico, pero retirada amistosa. Y tu adecuación al camino que te queda por delante como caminante, arquetipo 56, sin arrastrar los fueros anteriores vulgares, adecuándote totalmente, no critiques los lugares por donde vas, acepta cortésmente esas formas y esos modos. Ten una ambición muy comedida, muy magra, y atento al camino en lo que debes aprender. Así que, consultante, antes de emprender y derrocar, sustenta la base con generosidad. El siguiente arquetipo, el siguiente que tenemos hoy, con 3 líneas de mutación, pues estamos ante el oscurecimiento de la luz, el sagrama número 36. Tenemos Ali abajo y encima Pum. Lo que sucede cada tarde al anochecer, el sol se pone por el poniente.
Esto en el ámbito de la naturaleza está perfecto. En el ámbito de de la traslación a los complejos de principios humanos, pues es que prevalece en el medio una vulgaridad extrema hasta el punto de que el noble debe tratar de pasar desapercibido, anonimado, porque si quisiera hacer brillar la luz, perdería a él, estaría perdido y la posible luz que conservara para un posible futuro, pues sería también apagada con él. De manera que anonimarnos entre la oscuridad. Dentro de este contexto, obviamente el consultante deberá darle prioridad a las líneas y las transicionales, así como al complementario final. La primera línea lo lleva al 15, la tercera al 24 y la sexta al hexagrama 22. La primera línea toma el consultante una resolución, quiere ir a por todas, por las buenas, para acabar con este oscurecimiento, pero es sorprendido inmediatamente por la patulea de los vulgares, tiene que plegar las alas y además alojarse en el mismo sitio en que está la chusma, por decir así. De manera que tiene que soportar sus burlas. El texto dice que el noble durante 3 días no come, pero en su interior es inconmovible y con esto ya está conjugando modestamente la balanza en el fiel, la justicia cósmica del grama número 15 como transicional. La línea tercera dentro de este contexto, en que ya se ha tenido que amagar, aguantar reproches, escuchar las conversaciones, él ha logrado equilibrar con modestia y sobrevivir, pues capta el meollo del mal. Llega al diagnóstico, amigo, he descubierto el corazón del mal. Pero también se ha dado cuenta de que está tan extendido que no puede haber una remisión del mal de manera inmediata ni a corto plazo. Así que coge con su conocimiento y haciendo caso del transicional, esa grama número 24, retorna a su tocón raigal, a la base de su carácter, a su lugar de convalecencia, para comentar con los buenos amigos que vienen, tengo esto que hacemos, tal y cual, pero sobre la base. La línea sexta, que también multa, le dice al consultante, siendo ya la última dentro de este contexto de oscuridad, le dice, mira, la luz, esta oscuridad que reina, en un principio pudo haber subido para luz, pero se desvió y mira cómo está. Ahora, como el mal se destruye a sí mismo, pues pronto va a romper en un florilegio de artificio, como indica el 22 en su parte, digamos, encubridora de fondo y se convertirá en ceniza. Así que consultante, antes que de nuevo emprender a escalar, sustenta la base con generosidad. El siguiente eslabón que debemos abordar, pues está constituido por la base de separación entre el caos y la civilización, la estructura del clan familiar, allí donde se fraguan los valores de amor universal, establecimiento de una jerarquía adecuada del debido respeto, del respeto de género y de individualidades, de la lealtad entre los componentes y de basar la palabra en la verdad que se cuece dentro de la casa. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 53, la tercera al 42 y la quinta al 22. La primera línea, entramos en la casa, nos hablan, nos llevan al salón, hay una gran mesa, se despliega sobre ella los papeles. Esta es la finalidad de nuestro proyecto, estas son las funciones atribuidas a cada uno de los miembros, estos los tiempos de cumplimiento y con todo esto estamos engranando, ensamblando adecuadamente
la primera línea con el complementario transicional, que es este plan de evolución gradual que debemos cumplir minuciosamente con gran eficacia en los elementos materiales y gran sentido de verticalidad en lo espiritual, a fin de que esta evolución termine finalmente siendo de carácter ejemplar. Cuando muta la tercera línea, pues vemos la casa mangas por hombro. Aquí algo ha fallado. Más vale que impere el rigor que esta dejación. De manera consultante que toma nota del transicional, que es el 42, que es arquetipo del aumento del carácter. ¿Cómo se hace esto? Pues en principio deslastrando de vulgaridad para elevar el carácter en positivo. Esto quiere decir el texto enuncia. El noble donde ve el bien lo hace suyo. Y si tiene defecto, como esto que estoy viendo, que la casa anda mangas por hombro, pues se deshace de ello, estimulando el crecimiento y con ello también exhortando a la colaboración en el gran emprendimiento, que no es moco de pavo, permítanme la expresión, es la buena constitución de una familia, porque son los valores que luego van a extenderse en la civilización, independientemente de qué lugar ocupe cada uno. La línea quinta, siendo ya la de gobernación, pues a diferencia de ciertos entendimientos excesivamente populistas que dicen el rigor debe ser el dueño, el amo, el director debe imponer, el padre debe ser severo en su presentación y que inspire temor, para nada. Una buena gobernación termina siendo agraciada por el arquetipo 22, las bellas formas, no necesariamente con un rigor inadecuado. Así que, consultante, antes que emprender algo más, fomenta la base con generosidad. El siguiente arquetipo es el 38, el antagonismo. Está representado abajo por Tui, arriba por Li. Son las dos pequeñas, las dos hijas de menores del contexto de los trigramas. Falta la mayor, ello indica que está ausente el principio de autoridad. Además, conforme a la tradición antiquísima del texto, en el ámbito patriarcal, pues las mujeres estaban sometidas al criterio de los maridos, que en este caso pues tienen tendencias muy divergentes, aunque ahora mismo están bajo un mismo techo. Esto también significa una mente dividida. Con una mente dividida falta el principio de unicidad. Y bien, volviendo sobre el 38 más específicamente, de manera pragmática para el consultante. El texto habla en un contexto semejante que cada individualidad debe velar por su propia dignidad, por su propia identidad, pero también respetando la del entorno, aunque sean tendencias divergentes. Eso sí, lo que no pueden es proveer para emprendimientos grandes, pero sin embargo ello no excluye lo posible dentro de esta precariedad y dentro de este antagonismo de tendencias generales prevalentes. Dentro de este contexto, la primera línea lleva al 64, la segunda al 21 y la cuarta al 41. La primera línea ve al consultante dentro del antagonismo. No corra tras aquello que de momento se aleja de ti, porque va a volver. Y otra de consejo pertinente es que no tomes alianza con aquellos oportunistas que quieren algo y que te brindan ayuda. No, tienes todavía por delante como transicionar el cruce de las grandes aguas que debiera llevarte a la consumación, pero hay un río helado y el arquetipo propone la astucia y la prudencia del zorro a la hora de ocultar. No te vayas a precipitar, no corras, párate todavía, con cautela debes cruzar para conseguir tu objetivo, un río helado peligroso. La segunda línea dentro de este antagonismo
pues le dice el consultante, como habrás visto por la primera línea y ahora con la segunda, no vas a poder encontrarte en la plaza central o en el Ateneo, ¿no? En un lugar público, con luz y taquígrafo, como diría en un momento determinado un político. Bueno, en fin, no viene el caso. Pero en un callejón, de manera tangencial, te vas a poder encontrar con aquella persona con la que vas a poder abrir el proceso de clarificar los elementos intromisos, de apartarlos. Estoy haciendo alusión al complementario transicional, que siendo la mordedura tajante, pues va a iniciar un proceso de desobstrucción de una correcta manera justa de instruir el proceso acerca del cual has hecho tu consulta. La línea cuarta, siendo ya primera del trigrama externo, dice, aún entre este ambiente de antagonismo, ya en el ámbito externo, con esta persona, no necesariamente con la anterior, aunque no tampoco debe ser necesariamente otra, te vas a encontrar con una persona congenial con la que además de este proceso de clarificación de aquello de lo que os ocupáis, pues teniendo en cuenta el 41 como transicional, pues vas a poder mermar el hexagrama 41, tus pasiones, tus caprichos, tus deseos, para tener un perfecto gobierno de ti mismo y de aquello de lo que te ocupe. Así que, consultante, antes de emprender y con ello arrastrar, fomenta la base con generosidad. El siguiente eslabón de nuestra cadena consultiva de hoy lo representa el hexagrama 39. Tenemos delante impedimentos, obstáculos. Los trigramas nos indican la actitud del noble. El noble primero se detiene ante los obstáculos, como Ken, y Khan está delante del peligro. Y empieza el análisis. Oye, ¿tendré yo algo que ver con haber generado este peligro delante de mí? Y a partir de ahí prosigue su análisis hasta encontrar la forma de poder sortearlo, que deberá ajustarse obviamente a las líneas de mutación y el complementario terminal. La línea de mutación comienza en la tercera, que lo lleva al 8, la quinta, que lo lleva al 15, y la sexta, que lo lleva al 53. En la tercera línea de mutación, que es la primera que tiene el consultante, le dice: no te debes aventurar con los elementos. Con lo que tú crees que puedes contar, no te puedes, no debieras meterte, porque es un error. Antes bien, además, te llegarían los golpes no solo a ti, sino incluso a aquellas personas que también de algún modo dependen de ti. Busca primero elementos con los que solidarizar, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 8. La línea quinta, en la gobernación del contexto, de la dificultad que lo tienes delante, ahora sí hay que enfrentarlo. ¿Pero cómo? Con una buena gobernación. Antes te ha recomendado que no te lanzara, que tus solidarios se iban a alegrar de que no te lanzara. Bien, pues entre ellos y tu buena gobernación, pues te van a prestar ayuda para poder equilibrar en la balanza, el fiel en la balanza central, equilibrando los extremos con proporcionalidad modestamente. Que no haya exceso y que no haya defecto. Equilibrando con la ayuda de tus compañeros. La línea sexta, pues la cuestión a arreglar, el enfrentamiento del peligro, no está fuera, sino que tienes que dirigirlo hacia adentro. ¿Y con qué objeto? Pues con el objetivo de establecer una base de evolución gradual
como indica el complementario transicional que abre esta línea, el 53, y que requiere una base muy sólida, detenida, con tiempo, con atención, con un sentido de verticalidad tanto para lo material como para lo espiritual, que finalmente cuando la acabe, pues acabe siendo de una manera ejemplar, como indica el propio arquetipo. Así que antes de nuevas metas, querer alcanzar sin en el empeño llegarte a defenestrar, fomenta la base con generosidad. El siguiente eslabón dentro de nuestro contexto del día de hoy, tenemos al hexagrama número 40 como base, arquetipo de la liberación, donde Chen, el primogénito, vemos que pone su pie saltando generosamente por encima del peligro que queda atrás. Kan. ¿Para qué? Para meterse inmediatamente en las labores que le requieren la vida ordinaria. Ha superado el peligro, no rumía sobre el asunto, si le quedan rescoldos lo arregla rápidamente porque lo demanda la vida diaria. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 16, la cuarta al hexagrama 7 y la sexta al hexagrama 64. La línea segunda dentro de la liberación le dice al consultante, oye, disponte a desenmascarar todos los elementos, todos los aviezos zorros impostores que enmascaran a la verdad. Afina el oído como te indica el complementario transicional, arquetipo del entusiasmo, que fundamentalmente lo que requiere es la finura del maestro musical, que tiene un oído finísimo para no marrar con las condiciones de la orquesta que tiene, las voces y los instrumentos con los que cuenta, para no proponer algo inacorde, sino que desenmascara hasta que captes esa vibración que representa el complementario transicional, que es lo que nos representa de algún modo en la danza del Chen, el primogénito de cielo y tierra, sobre el ritmo de la madre tierra. La cuarta línea, que lleva el hexagrama 7, le dice al consultante, siendo ya la primera del trigrama externo, dice, ampútate esa falange totalmente necrosada y gangrenosa que tiene y que te impide la manera de andar, es decir, trasládalo a vicio que tienes tú mismo en tu carácter o a la gente con la que te reúnes, debes cortar disciplinadamente, como indica el complementario transicional, haciendo uso de un, por así decir, objeto para los estados de crisis, como es el ejército en lo colectivo, en lo civil, o el sistema inmunológico. Localiza el mal y distribuye los elementos propios de manera ordenada y disciplinada, como haría un buen general, y quita y zanja ese mal que arrastran. Cuando te hayas liberado de él, finalmente en la línea sexta, que es la cumbre del hexagrama de la liberación, pues oye, consultante, con todo el acopio de elementos que llevas en tu bagaje, pues ya debes tener claro el objetivo que tienes delante, apresta las armas, tienes delante el 64, antes de la consumación. Es decir, la consumación está en la otra ribera, pero tienes un río helado que atravesar. Sé como el zorro cauteloso y provéete de los elementos que ya has atesorado y tienes el objetivo claro, pues provee esos elementos como un puente que te lleve un cruce seguro hasta la consumación. Así que antes de más querer levantar, solventa con gran generosidad la base de sustentabilidad. El siguiente arquetipo es el de la reunión, la recolección, el hexagrama número 45, un abajo la tierra, arriba Tui, lo sereno, el lago, un lago que se ha formado y se forma en función
de la confluencia de los veneros en el mismo sitio. Es también un templo donde se congregan todas las personas que participan de un mismo sentido de espiritualidad. Y por extensión, pues, el grupo al que pertenecemos, sea de carácter deportivo, empresarial o familiar, tiene prioridad el grupo, exige sacrificios individuales y también la advertencia de que no todo el que se nos reúne con una manifestación expresa lo hace realmente con ese tenor. Dentro de este contexto, la línea cuarta lleva el hexagrama número 8, la línea quinta lleva a 16 y la línea sexta al hexagrama número 12. La cuarta línea es línea ministerial. Ya tenemos dos líneas ya, la cuarta y la quinta. Es un refuerzo del contexto de la solidaridad, que estaría representado por el hexagrama número 8, una única línea ya en la quinta posición, y aquí aparece como complementario y lo que viene a afirmar que el consultante desea reunir sin falsedad conforme a un sentido de solidaridad. De manera que en principio es un espaldarazo. La línea quinta, sin embargo, le da el otro toque de advertencia. Ojo, que no todo el que se reúne en torno a ti y supuestamente por la idea de reunión, pues lo hace con esa intención. Afina el oído para no amarrar, no quieras avanzar excesivamente y sí afina el oído para desentrañar y empatizar y lograr hacer marchar, pero a los que verdaderamente empaticen con la idea. La línea sexta, y decía al final, no logras empatizar con el corazón nuclear y tienes que estar en un exilio lejano y frío, llorando y lamentándote, es lamentable. No pierdas tu perseverancia en tus principios y sigue orbitando en un contexto como el 12, esa gran arquetipo de la desconexión, donde lo vulgar está tan extendido que el noble no tiene más remedio que buscar amparo y padecer soledad al amparo de su ser esencial. Así que antes que emprender para derrocar, fomenta la base con generosidad. El siguiente arquetipo es el 46, el empujar hacia arriba. La semilla ha roto su carcasita y el esqueje se abre con su propio empuje, esto con su propio esfuerzo. El consultante debe dirigirse como el espeje necesariamente conforme a un modelo en relación, necesario en relación al objeto de la consulta, así como la semilla busca la fotosíntesis solar. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 15, la tercera al 7 y la sexta al 18. La segunda línea del 46 le dice al consultante, puesto que te veo que tu corazón y tu propósito es sólido y que empatiza con los principios de arriba, pues ofrece un pequeño sacrificio para equilibrar. Analiza tú en tu extremo aquella propuesta que lleva y si estás falto de forma o con exceso, corrígela, y si estás carente, pues de igual modo corrígela modestamente para equilibrar la balanza. Es un sacrificio que debe hacer. La línea tercera, una vez hecho esto, directamente a por tu objetivo, sin vacilación, como lo hace la flecha cuando ha salido del arco o el proyectil cuando ha salido de la recámara y del cañón, y no vacilar porque no haya eco. Oye, no te digan qué bien vas, que a por el objetivo. El complementario transicional, que es el ejército o el sistema inmune, van directamente al objetivo de necesidad. La línea sexta, dentro de este empujar, pues siendo en la cumbre, pues nos hemos pasado ligeramente del orden ordinario y legítimo y estamos en medio
bueno, pues con mucha precaución, porque ya el trabajo está empezando a dar errores. El trabajo lo he echado a perder. Sagrama 18. Párate, corrige porque vas por esta zona de oscuridad no civilizada, corrige la base y como ya has errado una vez, vigila que no vayas a errar más. De manera que el consultante no te adelantes a levantar sin antes la base cimentar con generosidad. El siguiente arquetipo es el 50, la vasija sacrificial, el tin, el caldero, en que las antiguas culturas ofrecían lo mejor a las divinidades y mejor condimentado, y a los espíritus de los ancestros. En el ámbito de la actualidad, pues los elementos de la superestructura cultural de nuestro medio, en función de la cual, pues cuando encontramos los elementos de la huerta, los convertimos en un rico condimento, o los elementos de la naturaleza en un objeto digno de nuestra civilización por medio de la cultura, la técnica y la sabiduría. Elevación y transformación de lo elemental. Dentro de este contexto, perdón, Sur muta la línea segunda, llevando al 56, la tercera al 64 y la cuarta al 18. La segunda línea lleva al 56, le dice al consultante, te veo que lo que lleva, lo que dentro de tu consulta, en tu talante, estás provisto de una rica vianda. Además es envidiable, es decir, que cuando la lleves por el camino, pues va a suscitar envidia, pero no pueden hacer nada contra ti porque son cosas buenas. Ahora bien, todavía te queda camino que transitar y al que adecuarte sin arrastrar fuero, con total respeto a las circunstancias de extranjería, por exótico que te parezca, con una ambición muy magra respecto de tus apetencias personales y teniendo buen cuidado de ir aprendiendo por el camino aquello que debas aprender. La línea tercera te advierte además que ciertamente lleva ya una rica grasa de faisán, pero de momento no va a ser consumida porque tiene las asas alteradas y lo que tienes por delante es el 64, que antes de la consumación, que lo que te presenta es la travesía de un río helado. Sé como el zorro legendario que oculta, no te precipites, ve arreglando las asas y ve ocultando el terreno que te queda para consumar. La línea cuarta, que ya es primera del programa externo, pues aquí se ve deficiente. Has querido abarcar más de lo que realmente puede, has querido correr demasiado y has volcado todo aquello que tenías previamente emplatado sobre los comensales a los que querías agasajar. Has echado el trabajo a perder por querer abarcar o correr más de lo debido. Estás en condiciones de poder rectificar. Si vuelves hacia atrás, analiza qué precipitación, qué exceso de sobrevaloración te ha acometido y has permitido que forme parte de tu trabajo como para echarlo a perder. Corrígelo radicalmente y cuando lo eches de nuevo a andar, vigila que no vaya a derivar de mala manera. Así que antes de por emprender arrasar, sustenta la base con prodigalidad. El siguiente arquetipo es el 51, la conmoción, Shen Chen. La providencia provee esta conmoción que produce temor para que el consultante, tú, te analices en tu interior, no tires como el oferente Chen, no tira las ofrendas buenas, pero sí analiza el terreno para no pisar ningún camino que no se corresponda con los dictámenes excelentes. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 16,
la cuarta lleva al 24 y la sexta al 21. La conmoción, en principio, por la primera línea, le dice al consultante, la conmoción le llega a unas criaturas antes que a otras. Por poner un ejemplo de sal gorda, como diría un antiguo maestro mío, pues mm, hay criaturas que nacen con deficiencias graves. Ya desde el principio, la conmoción pues llega y a ti, consultante, pues la conmoción te ha llegado muy pronto. Analiza las circunstancias, primero con temor, luego analiza el contexto en el que has de moverte, afina el oído para ver en qué contexto debes moverte, qué ritmo hay que asumir para poder transitar con aquella conmoción que me ha tocado tan tempranamente y empatiza con ella para poder sumarte al conjunto de vibración pertinente. La línea cuarta, pues primera ya del trigrama externo, le dice el consultante, lo que no tienes que hacer desde luego es quedarte empantanado, no sabes a dónde recurrir, estás como preso en un lodazal sin saber determinarte. Vuelve, como el transicional te dice, sobre tu tocón raigal, sobre la base de tu carácter, como convaleciente. Allí vienen amigos que pares que están preocupados por tu salud y te encarecerán con ellos en conversación cómo actuar. La línea sexta, que muta y te lleva al 21, te dice, la conmoción te llega a salpicar en la espalda, pero ojo, no te dejes movilizar por esta movida que hay en el entorno y que te dice, venga, ¿cómo te quedas ahí? Porque efectivamente lo que tú debes hacer es profundizar con energía tu claro proceso de desobstruir la manera adecuada de instruir tu propia constitución. El hexagrama 21, con justicia, con claridad y con elementos correctos de alimentación. Así que consultante, antes de mayor altura querer ganar, comienza por la base a sustentar. El siguiente arquetipo es el 57, la reiteración arriba y abajo del trigrama Sum, lo suave, el viento, una capacidad gentil, perseverante para que cale en el espíritu. Vemos como cuando éramos niños, por los latiguillos, el abecedario, la multiplicación, las antiguas leyendas que eran rimadas para que los pueblos se permeabilizaran del conocimiento por la reiteración, pues así el hexagrama 57 debe colocar su objetivo en alto y reiterar todos sus pequeños esfuerzos como un ahorrador que tiene escasas posibilidades, pues va guardando para poder comprarse aquello que necesita. Un alto objetivo y todos los elementos, todos los pequeños esfuerzos dirigidos hacia allí sin distraerlo en otra dirección. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 53, la tercera lo hace al 59 y la quinta al 18. La segunda línea le dice al consultante, todos los medios que tengas a tu alcance, obviamente que sean dentro de un ámbito espiritual asumible y también legal, pero incluso los alternativos, aquellos que no estén bien vistos, pero sí sean pertinentes, soportables, asimilables por el ámbito, echa mano, porque debe desentrañar y buscar hasta debajo de la cama. Emplea sacerdote, mago y exorcista. Es decir, penetra y establece cuando haya descubierto el mal, su cura, las dosis y por medio del complementario transicional, que es el 53, una evolución gradual bien establecida y con tiempo para minuciosamente irla cumplimentando a fin de que termine en una evolución gradual de carácter ejemplar.
La línea tercera dentro del 57, como las líneas terceras no suelen tener por su tensión multitensionada, permítanme la reiteración, no tienen suelen tener un buen augurio, pues aquí en un campo de debilidad y de fragilidad y de delicadeza, pues es demasiado dubitativa y le dije, deja ya de deshojar la margarita, disuelve los enroques egoicos por medio del complementario transicional del 59, la capacidad de penetrar con la razón en los elementos inadecuados de lo creativo por querer que son aristas por aquí, aristas por allá, da finura, adecua el carácter a esta adaptación y deja de dudar para alcanzar mayor campo de humanidad. En la línea quinta, en lugar de gobernación de este contexto, pues dice, no es que todo esté echado a perder, pero hay unos segmentos, hay unas relaciones, tú verás en relación a tu consulta, que dan el trabajo en lo echado a perder. Aquí huele mal en este segmento. Pues dedícate a analizar ese segmento, qué deficiencia has metido por dejarlo tuyo, por dejarlo en qué momento le has comprado piezas a un amiguete sabiendo que no eran totalmente fiables. Cámbialas por seguir el símil y compra unas buenas y vigílalas que cumplen las funciones pertinentes. Así que consultante, antes de nuevos logros, querer acumular, sustenta la base con generosa seguridad. El siguiente arquetipo es el 61, la verdad interior. Está constituido en la base por TUI, serenidad, arriba por SUM, capacidad de reflexión, gentileza, racionalidad. El interior abierto, significando que te abras de prejuicios para analizar lo que tienes delante. Analízalo con profundidad mientras estás sereno y desprejuiciado. Y cuando lo hayas deglutido y forme parte de ti, pues podrás externalizarlo con una gran capacidad de verdad transformadora incluso para las mentes más obtusas y los corazones más duros. El hexagrama 61 muta la primera al 59, la segunda al 42 y la quinta al 41. La primera línea dentro de la verdad interior. El consultante, estar dispuesto lo es todo. Eso sí, sin segundas intenciones. Mira el arquetipo transicional del 59 que te vincula espiritualmente a lo más alto de la humanidad, llévalo hacia tu interior, límpiate rócate de egoísmos parciales y con ello podrás prestar ayuda, estar dispuesto para abarcar mayor campo de humanidad. La línea segunda, pues a este consultante con esta extraordinaria predisposición, pues lo vemos que ha encontrado una copa de vino y que no la guarda para él solo, sino que además la exhibe generosamente ofertándola a sus buenos pares, ojos, naturalmente con circunspección, con cautela, pero está exhortando a la generosidad y al aumento del carácter, deslastrando de vulgaridad y de egoísmo. Y con ello aumenta el propio carácter y está exhortando al entorno para el cruce de grandes aguas. La línea quinta en la posición de gobernación, pues este consultante tiene una verdad que une con cadena. Y máxime cuando tiene como complementario el 41, que vela que esas cadenas, el 41 es la misma, vela que esas cadenas estén limpias de pasiones, de egoísmo y de capricho para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que se ocupan. Así que, consultante,
antes que más altas metas querer alcanzar, fomenta la base con generosidad. El siguiente y último arquetipo de nuestra clase de hoy lo constituye el hexagrama 62. Tomaré la imagen del ave en vuelo que está al cargo de la alimentación de sus polluelos que están en la nidada con los piquitos abiertos esperando la alimentación. Ella o él no se alejan del ecosistema de alimentación, de lo pequeño, inmediato y concreto, donde está la gran belleza y virtud de este contexto, en las pequeñas cosas inmediatas y concretas. La mera aspiración que tuviera veleidosa al pajarito lo llevaría a las garras de la presa o a la red del cazador. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 16, la cuarta al 15 y la sexta al 56. En la tercera línea, que es la primera para el consultante, el texto le dice: si te arrojas hacia adelante, creído de tu buena ley y de tú y tus colegas, pues van a llegar de atrás y te van a golpear. ¿Por qué? Porque no has tenido en cuenta el transicional. Vas muy empapado de tu legalismo, de tus creencias, de tus derechos legales, legítimos, pero no has tenido la más mínima empatía con el entorno y la vibración circunstancial de allí a donde te diriges y pretendes intervenir. Y el complementario transicional, que es el arquetipo del entusiasmo, fundamentalmente lo que requiere es la finura de oído de un músico. Con la ¿Para qué? Para no amarrar con una propuesta inadecuada. Primero, tiende a comprender el entorno circunstancial, su vibración, su canto, y cuando hayas empatizado con ello, te podrás sumar a su coro, incluso dirigir algún segmento, pero cuando hayas empatizado, no con tu solo engreimiento, con él te golpearán en la espalda brutalmente. Con la cuarta línea, primera ya del trigrama externo, le dice al consultante: sin pretender llegar a alcanzar, manteniéndote en tu posición central de equilibrio modesto, pues vas a equilibrar los extremos, que ni sobren ni falten. Y con la sexta línea, pues por poner el objetivo demasiado alto, pues vas a errar el tiro y tú mismo, como la flecha, pues vas a vagar por los caminos, como indica el transicional, el extranjero, el caminante, hexagrama 56. Así que, consultante, antes que emprender y derrocar, fomenta la base con generosa seguridad. Y con ello, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.